Desde 2016, el diario El País habría publicado el artículo "Los últimos veranos fueron más calurosos desde los romanos". Y en efecto, los años consecutivos seguimos sosteniendo una sensación térmica cada vez más calurosa. Las sequías se ven más amenazantes y los incendios forestales parecieran estar amenazando con mayor vehemencia a nuestros bosques y selvas. En el artículo de hace 6 años se puede leer: el calor experimentado a partir de 1986 es el más anómalo desde hace 2100 años. Todos hemos escuchado ya la frase: este calor no es normal. Y esta frase de hecho se ha convertido ya en un dato científico. Un complejo estudio realizado por un equipo internacional de investigadores certificó que para ese entonces los últimos veranos han sido los más calurosos desde los últimos milenios en Europa y la región mediterránea. Episodios estivales de calor extremo como los vividos en 2003, 2010 y 2015 no se han visto en el continente, al menos desde que los romanos gobernaban el mundo. El estudio se trató de la reconstrucción de la temperatura de Europa más larga hasta la fecha, realizada a partir de medidas indirectas como la observación de los anillos de los árboles y de simulaciones por potentes ordenadores. Los últimos 30 años presentan un periodo de calentamiento sin precedentes durante los últimos 2 milenios. Pero ¿es esto un proceso natural del planeta? ¿Es el sol cuya energía abraza con mayor intensidad a nuestra roca? ¿Somos los humanos los que estamos alterando drásticamente el ecosistema? ¿O es esto una combinación de muchos factores? Sin duda alguna, el factor humano tiene destacada importancia porque son una notable anomalía fuera del rango de las variaciones naturales observadas en los últimos 2100 años, dice el estudio. No podemos decir que el siglo XX haya sido el de los veranos más cálidos de los últimos 2000 años, porque tanto en el siglo I como en el X se muestran temperaturas medias muy similar a la del siglo XX, aunque estos calentamientos tengan distintos orígenes. En el artículo reciente de eluniversal.com podemos leer: ola de calor 2022, aumenta 2 grados centígrados la temperatura promedio en México, incremento que se ha agudizado en los últimos 15 años. En 1985, la temperatura promedio registrada en México era de 20.4 grados centígrados. En 2020, la medición ascendió a 22.4 grados centígrados. La NASA explica que la temperatura promedio de la superficie del planeta ha aumentado aproximadamente 2.12 grados Fahrenheit, 1.18 grados centígrados desde finales del siglo XIX. Este incremento en la temperatura ha sido provocado en gran medida por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y otras actividades humanas. La mayor parte del calentamiento se produjo en los últimos 40 años, con los 7 años más recientes siendo los más cálidos. La NASA explica en su sitio web algunas de las graves evidencias de este suceso, como los fenómenos climatológicos cada vez más extremos. La sequía o lluvias intensas ya no son hechos atípicos, cada vez más se convierten en lo cotidiano. Otras consecuencias de este aumento de calor son océanos que se calientan, capas de hielo que se encogen, retroceso glacial en casi todas las partes del mundo, lo que incluye a los Alpes, el Himalaya, los Andes, las Rocallosas, Alaska y África. El nivel de los mares del mundo aumentó alrededor de 8 pulgadas en el último siglo. Reducción del hielo marino ártico. Tanto la extensión como el espesor del hielo marino ártico se ha reducido rápidamente durante las últimas décadas. Y aunque de forma natural han existido cambios radicales en el clima planetario debido a modificaciones en la rotación, en la órbita y en la inclinación del planeta, o por eventos naturales extraordinarios como las erupciones volcánicas, el ejemplo más claro está en la modificación del clima por las glaciaciones, y se produce por el cambio en la forma de la órbita de la Tierra y de la inclinación del planeta respecto a su eje. Ahora nos encontramos en un periodo interglaciar entre 2 glaciaciones, y esa estabilidad del clima ha permitido el desarrollo y el crecimiento de la civilización humana y otras especies. Pero se sabe, según estudios, que el eje de la Tierra se ha desplazado en los últimos años. A pesar de ser imperceptible, este podría ser el aviso de futuros
futuros cambios más serios que afectarían de una forma mucho más pronunciada en poco tiempo, dice Skir.com. Cambios en el eje polar del planeta han existido siempre, dice la ciencia, y hoy los científicos descubrieron que las masas de agua en movimiento han empujado el eje de la Tierra hacia el este, incluso más allá de lo que predecían los modelos climáticos existentes. A primera vista, esto tiene sentido. Piensa en sostener un recipiente con agua y moverlo de un lado al otro. El chapoteo hace que el peso del agua se mueva por todas partes. Esto es lo que ocurre a nivel macro en nuestro planeta. Pero lo sorprendente es que al parecer en esta ocasión el ser humano lo ha provocado. La razón, la huella de carbono y la producción de una mayor cantidad de gases de efecto invernadero que han provocado el cambio climático, una variación en los niveles de los mares y escasez en las aguas continentales. El cambio polar es muy pequeño en el gran esquema de las cosas y los humanos no podrán notarlo, pero el hecho de que se produzca este cambio en tan poco tiempo indica que nuestro futuro próximo podría deparar cambios mayores que podrían hacernos perder la cabeza. Por otro lado, se sabe que la actividad solar modifica la intensidad de la radiación que llega a la Tierra, pero ahora se ha descubierto que estas variaciones influyen sobre el clima terrestre y sobre el calentamiento global. Los cambios en la actividad del astro rey pueden tener influencia sobre el clima terrestre y afectar al calentamiento global, según ha demostrado un estudio suizo. Los investigadores prevén una radiación del sol más débil que podría contribuir a una baja de temperatura de medio grado. Pero esto no es alentador, porque un mínimo de la actividad solar siempre viene seguido de un máximo, que luego entonces podría aumentar la temperatura de la Tierra. Un grupo de investigadores ha demostrado que estas variaciones solares explicarían los cambios climáticos naturales que ha experimentado el planeta azul en los últimos milenios. Además, han descubierto que después de una fase de alta intensidad solar, luego de 1950, la actividad del Sol disminuiría próximamente, lo que podría contribuir a una baja total de la temperatura terrestre en aproximadamente medio grado. Este efecto, no obstante, no compensará el calentamiento del planeta provocado por la actividad humana, que ha aumentado la temperatura global. Sin embargo, el descubrimiento es importante y puede ayudar a tratar las consecuencias del cambio climático, señalan. El efecto invernadero es un proceso que ocurre de manera natural en la atmósfera de la Tierra y resulta de la interacción entre la energía que proviene del Sol y algunos gases de nuestra atmósfera llamados gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es natural, permite que exista la vida tal y como la conocemos en el planeta, pues sin él la temperatura promedio de la Tierra sería inferior a los menos 18 grados Celsius. La mayoría de los gases de efecto invernadero siempre han existido en la atmósfera y su ciclo parte de procesos naturales. Desafortunadamente, existe otra fuente de cambio climático global. Este cambio se asocia con las actividades humanas. Desde la llamada revolución industrial hasta nuestros días, los procesos industriales se desarrollan quemando combustibles fósiles, petróleo, gas y sus derivados como la gasolina, y aprovechando de manera desmedida los recursos naturales. Estas actividades están cambiando la composición de la atmósfera terrestre, emitiendo más gases y compuestos de efecto invernadero que pueden permanecer en la atmósfera hasta por más de 50 años. Si bien más de la mitad del dióxido de carbono emitido en la actualidad tarda hasta un siglo en eliminarse de la atmósfera, una parte de este gas, cerca del 20%, producido naturalmente por los seres vivos, pero también por la quema de combustibles fósiles, se mantiene en la atmósfera durante muchos milenios. Hashtag, ahí está la información. El clima del planeta está cambiando más deprisa e intensamente que en cualquier otra época. La actividad humana parece ser la causa principal de este aceleramiento. El cambio climático es uno de los principales problemas ambientales y sociales de la humanidad debido a las consecuencias que puede tener. Este es el cambio de clima en la Tierra. Nuestro planeta recibe las radiaciones solares. Una parte de la recibida se rebota, se refleja en la atmósfera terrestre, las nubes y el suelo, y regresan al espacio exterior. Parte de la radiación de onda corta atraviesa la atmósfera alcanzando superficies terrestres y calentándola. La Tierra calentada remite sus propias radiaciones de calor y parte de ellas escapa al espacio, pero parte de esa radiación infrarroja es atrapada y retenida por los gases de efecto invernadero, calentando la atmósfera y evitando que todo el calor se pierda en el espacio.
espacio. A mayor concentración de gases de efecto invernadero, mayor retención de calor. Esos gases extra incrementan el efecto invernadero natural y provocan el calentamiento global que da lugar a un cambio global en el clima. Este es el cambio climático. Y esta es la principal razón de las temperaturas extremas que ya estamos viviendo. No te vayas sin dejar tus comentarios al respecto de este tema, pues son muy importantes para el crecimiento de mi canal. Si es tu primera vez por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres cada que subo un nuevo video. No olvides compartir, pues la información se hizo para difundir. Te recuerdo que puedes activar un super gracias debajo del video y sigue a Ahí Está la Información en todas sus redes sociales.